No, tranquilo, cuando vosotros me digáis. Me parece que está encendido. Sí. Cuando queráis, empezamos. ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes. Os hemos convocado porque, como sabemos, mañana comienza el proceso general de admisión y, por lo tanto, la presentación de solicitudes de plazas escolares para los alumnos de primero y segundo de educación infantil, primaria, de la ESO y de bachillerato. Sabemos que es un momento muy importante para las familias extremeñas y para nuestros hijos, porque en muchos casos es el momento en el que tienen que escoger el centro educativo en el que van a estudiar por primera vez en su vida. Hay que decir que la oferta de plazas educativas atiende sobradamente la demanda y que la escolarización de todos y cada uno de los alumnos extremeños está más que garantizada en toda la región. Este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que el próximo curso se reduzca la ratio de alumnos por aula y se afiance las plantillas docentes. De tal manera que una de las medidas que estamos llevando a cabo va enfocada en prestar atención y apoyo a la escuela rural y a la garantía de la escolarización a todas aquellas personas que viven en las zonas rurales. De esta manera, podemos decir que en infantil de 3 años, este curso en el que estamos ahora mismo, en el 2023-24, se ha bajado la ratio de 25 a 22 alumnos y que el próximo curso 2024-25 seguiremos con esta progresión de disminuir la ratio de tal manera que bajará a ese mismo número, es decir, de 25 a 22 alumnos por aula en infantil de 4 años. En bachillerato, el próximo curso académico, esta ratio bajará de 35 a 30 alumnos por aula. También se aplicará una reducción de la ratio en grupos mixtos de los centros completos e incompletos, de tal manera que bajará 2 alumnos por cada uno de estos grupos mixtos. Algo que va a tener el apoyo de este Gobierno. Y no estamos hablando ya solamente de hechos, sino que estamos hablando de realidades ya en las zonas rurales. Porque, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, este tipo de grupo tiene que ser muy mimado, por decirlo de alguna manera, por este Gobierno, porque sabemos que tenemos que colaborar con las zonas rurales, que son las más sensibles a la variación de la población y a cualquier decisión que se tome en aspectos tan importantes como la educación. En relación a las plantillas, estas se van a reforzar con un maestro más en aquellos centros públicos que tengan 4 grupos o más en el segundo ciclo de educación infantil. Y en cuanto a la reducción de la carga lectiva de los docentes, ya empezamos en el curso 23-24 a bajarla y vamos a continuar haciéndola en este curso 24-25 y progresivo, de tal manera que, como sabemos, en el 23-24 se bajó de 25 a 24 horas y en este próximo curso 24-25 se va a bajar de 24 a 23 las horas. De esta manera, los docentes podrán ofrecer una atención mucho más individualizada y con mayor tiempo y, por decirlo de alguna manera, relajada a los alumnos, y también porque desde este Gobierno queremos apoyar y estar al lado de nuestros docentes y por eso queremos ofrecerles unas mejores condiciones laborales. Y, sobre todo, otro aspecto a destacar en las zonas
rurales, en nuestras escuelas rurales, es que todos van a permanecer abiertos. No cerramos ningún centro educativo en Extremadura. Se trata, como acabo de decir, de medidas con las que este Gobierno de María Guardiola apuesta por mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Medidas que son una clara apuesta por la escuela rural y medidas que buscan la igualdad de oportunidades para todos nuestros alumnos, vivan donde vivan. Sobre el proceso de escolarización que, como ya he comentado, empieza mañana y permanecerá abierto hasta el 24 de abril, queremos hacer varias puntualizaciones. Esta presentación de solicitudes afecta a 402 colegios de educación infantil y primaria, 40 de ellos son colegios rurales agrupados, a 139 institutos de enseñanza secundaria y de enseñanza secundaria obligatoria, a 63 centros concertados con enseñanza de infantil, primaria y secundaria, a 124 aulas de 1 y 2 años en centros de educación infantil y primaria, aulas que forman parte del programa de las aulas experimentales 1-2 y a 40 aulas infantiles dependientes de la Junta de Extremadura. De tal manera que todos estos centros que acabo de enumerar lo podemos agrupar en dos bloques. Por una parte, aquellos que se van a ver implicados van a ser principalmente los alumnos de 3 años y los alumnos que acceden a primero de la ESO. Centrándonos primero en los alumnos de 3 años, es decir, el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, quiero destacar que hay 12.818 plazas de escolarización ofertadas y que los niños nacidos en el 2021, que son aquellos que son objeto de esta próxima matriculación, son 7.247 niños y niñas. De tal manera que el número de plazas ofertadas por este Gobierno casi dobla las que son necesarias. Esto supone que estamos garantizando no solamente el acceso a la educación de todos los alumnos, sino también la libertad de elección de centro por parte de los padres. Referente a los alumnos que van a acceder a primero de la ESO, tenemos que destacar que ya han pasado por un primer proceso específico de adscripción en el que solicitaban el centro educativo en el que querían iniciar sus estudios en primero de la ESO. El 3 de abril se publicaron las listas de admitidos y no admitidos con el correspondiente centro de reubicación y ahora los alumnos que deseen modificar su elección pueden solicitarla en este periodo que termina, como ya hemos dicho, el 24 de abril. Hay que decir que se ha conseguido que prácticamente todos los alumnos, es decir, más del 96% de ellos, hayan obtenido plazas en el centro educativo que habían elegido como primera elección. Por tanto, de los 7.961 alumnos que habían solicitado cambios, 7.639 han obtenido plaza en el centro que ha sido elegido como primera acción. De tal manera que, por si quieren algunos datos que les podamos decir de las principales ciudades, decirle que Almendralejo, de aquellos alumnos que habían solicitado su primera opción para centro para estudiar, han sido concedidos al 96%, Mérida al 98,9%, Badajoz al 92%. Estoy hablando de los porcentajes de los alumnos, repito, que han conseguido plaza en el centro elegido como primera opción. Cáceres el 93,1% y Plasencia el 98,4%. Como verán, son datos bastante significativos de atención a la demanda de nuestros alumnos. Sí. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, como bien nos explicaba la consejera, los dos grandes grupos de alumnos implicados en el proceso general de admisión son los alumnos de 3 años y los de primero de ESO.
Pero también queremos destacar en esta comparecencia de prensa una línea de actuación que es muy importante para la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y, por tanto, también para la Junta de Extremadura. Y es porque es una de las apuestas claras de este Gobierno. Estamos hablando del objetivo de extender la escolarización en todo el primer ciclo de educación infantil y que esa escolarización sea gratuita para todas las familias. Esta medida se va a poner en marcha de manera gradual y el próximo curso se va a comenzar por los alumnos de 2 años. El total de los alumnos nacidos en 2022, que son los que el próximo curso tendrán 2 años y que podrán acceder en gratuidad a la escolarización en los centros autorizados por educación, es de 7.293 alumnos. Para la escolarización de los mismos, la Consejería de Educación va a mantener la oferta existente hasta la fecha en sus 40 escuelas infantiles y también en las 124 aulas del programa experimental 1-2. Las aulas del programa experimental 1-2 hasta la fecha venían financiándose con fondos del Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia, fondos europeos, y a partir del próximo curso van a estar financiadas con fondos propios de la comunidad autónoma. Es decir, el coste lo va a asumir la Junta de Extremadura, en una clara muestra de la apuesta de este Gobierno por la educación infantil de primer ciclo. Como les decía, son 124 aulas que ofertan un total de 1.962 plazas para alumnos de 0-3 años, que el próximo curso serán gratuitas para todos, como venían siendo hasta la fecha, pero financiadas, como digo, con fondos propios de la comunidad autónoma. Pero, por otra parte, y aquí está también la novedad, se está trabajando en un procedimiento para que las familias puedan optar a plazas gratuitas no solo en los centros de titularidad de la propia Consejería, sino también en aquellos centros de titularidad de otras administraciones, fundamentalmente de las administraciones locales, de los ayuntamientos, y también en empresas privadas autorizadas. La cuantía que va a destinar la Consejería de Educación a este fin será de casi 3,5 millones de euros. Como les decía, otra línea de actuación en cuanto a la escolarización de los alumnos de Extremadura. Pero si nos referimos a fechas clave dentro del proceso de admisión, del proceso general de admisión que se abrirá mañana y hasta el próximo día 24 de abril, a continuación tenemos una serie de fechas que son importantes para todas las familias extremeñas, como son el 21 de mayo, que es cuando se publican las listas provisionales con las puntuaciones totales y los criterios de admisión obtenidos por el alumno en el centro solicitado como prioritario. Los días 22, 23 y 24 de mayo, que es el plazo del que disponen las familias para interponer reclamaciones y solicitar el acceso a la información del expediente. Del 28 al 30 de mayo, que es el plazo para interponer recursos a esas reclamaciones. El 18 de junio se publicarán las listas definitivas con los admitidos. Las familias podrán llevar a cabo las matriculaciones de manera ordinaria del 1 al 15 de julio y si no han recibido o no han conseguido una plaza en ese proceso, habrá un periodo extraordinario de matriculación del 2 al 9 de septiembre. ¿Cómo pueden presentar las familias esas solicitudes? Lo pueden hacer de 2 maneras. En primer lugar, de manera virtual a través de la plataforma Rayuela. Y en el caso de que las familias no dispongan de acceso a Internet o no quieran hacerlo o tengan dificultades para hacerlo de manera telemática, lo podrán hacer de manera presencial en los centros educativos elegidos en primera opción o también a través de las comisiones de escolarización. Además, hay que destacar que toda esta información acerca del proceso de admisión y escolarización del alumnado se encuentra publicado para que las familias puedan acceder a esa información si tienen dudas o cualquier consulta en el portal de escolarización de la Consejería de Educación, en la página escolarización.educarex.es. Y sin más, si la consejera considera, pueden ustedes formularnos preguntas para solucionar y contestar dudas. Como verán, hemos hecho una exposición de lo que será nuestro punto de partida del próximo curso académico 24-25 y si necesitan, como bien decía la secretaria general, alguna información que nosotros le podamos ir avanzando, será un placer. Hola, 2 cuestiones. ¿Se sabe ya cuándo va a empezar el curso escolar? Pues todavía no tenemos el calendario escolar
aprobado y por lo tanto publicado, con lo cual será en septiembre, como siempre en la fecha, en el periodo que va entre el 12 y el 15, pero vamos, todavía no está cerrada la fecha exacta. Y sobre lo de las guarderías, ha dicho que en las guarderías que de las administraciones locales y privadas todavía no se sabe si... Pero es que se entiende muy mal. Sí, en las guarderías de las administraciones locales y privadas todavía no se sabe si va a afectar esa ayuda de acceso gratuito para los menores de 2 años. ¿O eso todavía no está cerrado? ¿O ya sí está cerrado? Pero afecta... Lo primero que nosotros hablamos de escuelas infantiles o centros de educación infantil, que son los que están autorizados por la Consejería de Educación, y lo que estamos trabajando por parte de la Consejería es en el procedimiento para que las familias puedan acceder en régimen de gratuidad a esas plazas, y se está trabajando en el proceso normativo, que ya se ha publicado en el portal de transparencia, está en audiencia pública, es decir, lleva la tramitación administrativa de esa norma que va a regular esas ayudas, está ya en marcha. Sí, buenos días o buenas tardes ya, como decía la consejera. El año pasado fue muy polémico el tema de los comedores escolares, sí, la gratuidad. ¿Pueden adelantar ya algo al respecto? ¿De los comedores? De los comedores para este próximo curso. Sí, se mantiene igual que el año pasado. La gratuidad irá en función de renta y en función de los requisitos que se establezcan. Si a lo que se refiere al tema de la gratuidad universal, nunca ha existido y va a seguir sin existir. Buenos días. Yo quería preguntarle, a momento de lo que preguntaba mi compañera, no me queda muy claro con respecto a esas nuevas plazas de 2 años, si no he entendido mal, hay 7.293 niños que han nacido. Pero las plazas disponibles siguen siendo 1.962, las mismas que este curso, o se amplían. Perdón, es que hay distintos, hay dos situaciones. Uno, los que van a formar parte, un número de alumnos, de niños nacidos que tienen ahora 2 años, que van a formar parte del sistema de educación, y otro colectivo, otra parte, que son aquellos niños que pueden formar parte del sistema de conciliación. Es decir, una parte de esas ayudas a la familia va a ir por la parte de educación y otra por la igualdad, es decir, para la conciliación de la vida laboral. Nosotros hemos hecho los cálculos de la capacidad que tiene la Consejería teniendo en cuenta a centros educativos acreditados, teniendo en cuenta nuestras propias aulas, los centros, las plazas que tenemos en nuestros centros, y, como ya decíamos también, lo de las guarderías, que no nos gusta utilizar esa palabra, sino las aulas que están en centros municipales y que también son mantenidos con fondos públicos de esta Consejería. Por eso nosotros hemos hecho un cálculo previsible de cuántos serían esos niños que serían atendidos por educación, por la parte de educación, y cuál sería la parte de los niños que serían atendidos por la parte de igualdad. Pero sí que queremos quedar claro que hay plazas para todos, que ningún niño se tiene por qué quedar fuera porque no haya requisitos para ello. ¿Hay un incremento con respecto a las plazas que ya se han ofertado este curso? Sí, la Secretaria General está atendiendo a estas solicitudes de centro. Sí, porque la Consejería de Educación, como decíamos, tiene plazas de oferta propia, que son las que están en las escuelas infantiles de la propia Consejería de Educación, en las aulas del programa experimental 1-2, que esas se mantienen, y luego, por otra parte, también están las plazas ofertadas por las administraciones locales y centros privados. Y tanto los ayuntamientos como los centros privados, el requisito que deben reunir para ofertar esas enseñanzas, luego por parte de la Consejería de Educación simplemente requiere una autorización administrativa, si reúnen los requisitos del decreto de 2008 que regula el funcionamiento de esos centros de educación infantil, y se está recibiendo por parte de la Consejería de Educación solicitudes tanto de administraciones locales como de centros para ofrecer más plazas para los alumnos de educación 0-3 de cara al próximo curso. Efectivamente. Pero todavía no estamos cuantificando. No. Tenemos las 1.962 que son las propias, ¿no? Y está abierto a la posibilidad de que se adhieran estas otras, que habrá que ver un poco, imagino, cuando se cierre el proceso de validación y tal, saber. Sí,
Y luego la de las 40 escuelas infantiles de la propia Consejería de Educación, claro. Es que me parece que el micro no funciona muy bien. Perdón. Ahora. Es que si no lo arrimáis no se oye. Tiene un sonido esto. Sí. Es que no va. Hay que encenderlo. Venga, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora. No, decía que en lo que era el acuerdo de gobierno entre PP y Vox parece que se quería consolidar el principio de distrito único a la hora de elegir dentro de las ciudades, de las poblaciones, el centro educativo que se estimase oportuno. ¿Se ha consolidado en esta convocatoria de escolarización ese principio o no? Hombre, la Consejería de Educación lo que hace es garantizar el acceso de todos los alumnos a la educación. Y para eso lo que hace es un estudio exhaustivo y riguroso a través de las inspecciones de los alumnos que van a necesitar esa oferta de plazas. Como decía la consejera, en el caso del acceso primero masivo, que es el de los alumnos de 3 años, prácticamente la oferta que tenemos es el doble casi de los alumnos nacidos y que van a entrar el próximo curso en 3 años, con lo cual no solamente se garantiza el derecho de todos a la educación, sino también se garantiza prácticamente el derecho de las familias a elegir el centro educativo. Y también ha señalado la consejera cómo se ha alcanzado en el caso de los alumnos de primero de ESO que concurren al proceso de escolarización a través de adscripción. En este proceso inicial de adscripción, el 96% de los alumnos extremeños y, por tanto, sus familias, evidentemente, han conseguido acceder al centro elegido en primera opción, con lo cual es prácticamente la mayoría, y localidades que rozan prácticamente el 100% de los alumnos, teniendo en cuenta que existen diferentes zonas educativas, con lo que también se intenta hacer un ajuste y un equilibrio en la balanza entre la oferta y la demanda. Sí, yo quería preguntar por otra polémica, la de las oposiciones, el proceso de estabilización, las reivindicaciones de los interinos extremeños. En las últimas horas algunos sindicatos se han pronunciado y Unidas por Extremadura también lo han hecho, consejera, diciendo que iban a solicitar su comparecencia en el Parlamento para que se les entregue el informe jurídico que ha elaborado la Junta de Extremadura, en el que se justifica que es imposible cambiar las condiciones de las oposiciones. Vamos a ver, a nosotros efectivamente, todavía no sé si la habrán impulsado o no, pero nos han pedido, me han pedido a mí concretamente comparecencia en el Pleno de la Asamblea del próximo jueves para explicar el tema de este informe, que por qué no se le ha facilitado el informe a los sindicatos, a algunos sindicatos, si no recuerdo mal como venía literalmente expresado. Vamos a ver, las reuniones que ha habido en las distintas mesas, incluso con los interinos de Geografía e Historia, que son con los que nos hemos reunido, siempre hemos dicho, y vamos a seguir manteniendo lo mismo. Eso, lo que tenemos nosotros, y que yo tengo la costumbre de pedirlo para el 99% de las cosas que pueda haber, un informe técnico-jurídico que yo solicito para debatir con mi gabinete, con mi gabinete y con los altos cargos de mi consejería antes de tomar una decisión. Ese informe lo tenemos, por supuesto que sí, repito, que es un informe no solamente jurídico y técnico en base a las posibilidades o no que hay para poder llevar a cabo esa modificación de las oposiciones. Aquí quería aclarar dos cosas. A mí, como consejera, y a mi gabinete,
hasta por lo menos esta mañana, no ha llegado ninguna petición, excepto la de la Asamblea, pero por ningún sindicato, pidiendo este informe. En segundo lugar, cuando hablan del informe jurídico, creo que aquí se saltan una parte que se ha explicado en todas las mesas y que es un informe técnico-jurídico para tomar la decisión y tener la información para poder decir y tener información sobre lo que nos están solicitando. Por lo tanto, ese matiz creo que es importante y también es importante decir que nosotros tengamos constancia, no son los sindicatos, es un sindicato. Sí, según sale en prensa, porque es el único medio de comunicación que hemos tenido. Por lo tanto, le digo que es un informe que nosotros no tenemos ningún problema en ponerlo, pero que no es un informe jurídico como tal, y repito, que así se ha dejado saber en las comisiones y que se le ha explicado las consideraciones que tenía contemplado ese informe, los puntos más importantes de la conveniencia, porque repito, ese informe es para determinar la conveniencia o no, la legalidad o no, y entre todos los puntos que puede tener, tomar una decisión por parte de esta consejería. Sí, gracias. Y un asuntillo es que, con respecto a la pregunta que hacía mi compañero con respecto a los distritos y tal, realmente entonces no ha cambiado los criterios de escolarización igual que había el curso pasado. De momento no ha cambiado. Así Este próximo curso académico, efectivamente, de todas maneras, ya iremos viendo qué va pasando en otros cursos académicos, pero sinceramente ya hemos dicho que estamos hablando de más del 96% de las personas que tienen la posibilidad de acceder a su primera lección. Eso por una parte. Por otra parte, deben también tener en cuenta que ahora hay otra segunda parte y aquella otra segunda parte de este proceso y personas que no han podido ser ubicadas en esa primera opción, ahora tienen la opción de volver a pedir nuevamente en función de las demandas que hay. Lo que sí que a mí me gustaría resaltar que estamos atendiendo y nuestra mayor satisfacción es darle gusto a todos aquellos alumnos que quieren determinados centros, porque lo que estamos jugando es con el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, y el hecho de que estén contentos y satisfechos en lo que quieren y donde quieren, pues para nosotros es la mayor satisfacción. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahora ya nos veremos más, porque como vamos a tener ya el inicio de curso. Bueno, que tengáis buena tarde ya, buen día. Porque tengo los